América, estamos a 2 minutos de dar inicio con el seminario. Gracias. Voy a abrir de una vez la... ¿Todo está listo? Estamos ya en línea. Hay 165 participantes. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos ya en la transmisión en Facebook Live. En breve daremos inicio. Y le doy la palabra a la licenciada América. Estamos a 1 minuto. Muchas gracias. Listo, América. Gracias, Luqui. Buenos días, bienvenidos a la presentación del seminario Implementación de Políticas, Programas e Intervenciones Nutricionales durante la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días de vida en Centroamérica y República Dominicana, presentado en el marco del mes de aniversario del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Estamos cumpliendo 72 años. Soy América Cruz, comunicadora del INCAP, y tengo el honor de conducir este evento. Bienvenidos todos. El periodo de mayor vulnerabilidad nutricional ocurre durante los primeros 1000 días de vida. La malnutrición en todas sus formas, tanto por deficiencias como por exceso, afecta el desarrollo humano, teniendo entre sus consecuencias un impacto negativo en el progreso social, económico y el capital humano de los países. Esto significa que una nutrición deficiente en este periodo tendrá consecuencias irreversibles durante el curso de vida. Una adecuada nutrición, cuidados cariñosos y sensibles, acceso a servicios básicos de salud y atención en salud durante los primeros 1000 días de vida es clave para la promoción del crecimiento, el desarrollo óptimo, mejorar la productividad y el capital humano. El día de hoy conoceremos el trabajo que el INCAP está realizando para monitorear los avances regionales en la implementación de programas nutricionales en la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días de vida. Para dar inicio al seminario, escucharemos las palabras del director del INCAP, licenciado José Renán de León. Bienvenido, director, lo escuchamos. Buenos días a todos. Desde el INCAP, pues, y a través de estos medios, les damos la más cordial bienvenida a este seminario web, como ya mencionó América, como parte de la conmemoración de los 72 años de aniversario que este año el INCAP cumple. Además, también como parte de la conmemoración del Bicentenario de Centroamérica, ambos celebrados en el mes de septiembre. Cuando hablamos de los 1000 días de vida, nos referimos al periodo que comprende entre los 270 días desde la concepción hasta el nacimiento, más 365 días en los primeros años de vida, más otros 365 días en el segundo año de vida. Este espacio de tiempo va a representar el momento más importante en la vida de cualquier persona, por ser una ventana crítica en el desarrollo en todo el curso de la vida, con la capacidad de tener un profundo impacto en el potencial del niño, tanto para crecer, aprender y sobre todo salir de la pobreza, en poblaciones sobre todo vulnerables. También puede dar forma a la salud a mediano y largo plazo, estabilidad y la prosperidad de la sociedad. Durante este periodo ocurren numerosos procesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales que impactan en el crecimiento y desarrollo físico, cognitivo, del lenguaje, del aprendizaje, pero también en su componente emocional y social. Por lo cual se trata de un periodo de alta sensibilidad y vulnerabilidad que exige un continuo cuidado por parte de los adultos y de los cuidadores. Numerosos estudios han demostrado que lo que se haga o se deje de hacer durante este periodo tiene repercusiones para toda la vida, razón por la cual se ha denominado la ventana de oportunidades, para actuar en favor de la salud, la alimentación, la protección y el desarrollo integral de los niños y niñas.
Existe evidencia científica suficiente acumulada acerca de los efectos de las intervenciones tempranas en salud y nutrición, como la adecuada alimentación durante el embarazo, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y continuada por lo menos hasta los 2 años, además de la introducción de alimentos complementarios apropiados, la suplementación y fortificación de alimentos, la vacunación, intervenciones sociales y, muy importante también, el vínculo afectivo entre los padres y o los cuidadores. Después de los primeros 1000 días de vida, es muy difícil revertir los daños ocasionados, por ejemplo, por la desnutrición, que incrementa la probabilidad de que los infantes abandonen sus estudios y ganen menos ingresos en la edad adulta, debido a que su capacidad de aprendizaje se puede reducir hasta en un 70%. En el caso contrario a la desnutrición, un niño o niña obeso tiene entre un 30 y 40% más probabilidades de padecer de obesidad en la edad adulta y padecer de enfermedades crónicas no transmisibles, aumentando el riesgo de muerte prematura, discapacidad, además de los altos costos de atención de estas enfermedades. El adecuado conocimiento de los factores que afectan el desarrollo del individuo en estos primeros 1000 días permite realizar intervenciones oportunas que prevengan o aminoren los efectos adversos y permitan prácticas beneficiosas para la salud. El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, reconoce la necesidad de generar evidencia sobre el grado de implementación de políticas, programas e intervenciones nutricionales en el entorno propicio en el marco de la ventana de oportunidades de los 1000 días de vida. Para ello, el INCAP desarrolló y validó una métrica que incluye múltiples indicadores para valorar la capacidad institucional y de gestión de los organismos y órganos que trabajan en salud, alimentación y nutrición en los países de Centroamérica, para asegurar una nutrición en los primeros 1000 días de vida. El objetivo de este seminario es presentar y discutir el estado de nutrición materno e infantil, los hallazgos regionales sobre el grado de la implementación de políticas, programas e intervenciones en esta ventana de oportunidad, como para avanzar también en alcanzar las metas de nutrición de la región y ser un motor para llegar a alcanzar las metas también del Objetivo de Desarrollo Sostenible. No quisiera dejar de agradecer a cada uno de los informantes claves técnicos del sector salud, educación, acción social, agriculturas e instancias de organismos de seguridad alimentaria y nutricional de cada uno de los países, además de las agencias de cooperación de Naciones Unidas que brindaron su tiempo en la implementación de esta metodología. También al equipo técnico del INCAP, muy en especial al liderazgo de la licenciada Carolina Siu, exdirectora e investigadora asociada del INCAP. En el día de hoy ponemos a su disposición 8 informes regionales que documentan el grado de implementación de las políticas, programas nutricionales en el marco de los 1000 días de la región. Esperamos que este seminario web sea de mucha utilidad y que el documento que hoy presentamos y ponemos a disposición genere en cada uno de los países discusión oportuna y necesaria para la toma de acción. Nuevamente, sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias por esta presentación. 13 años después de la primera serie The Lancet sobre desnutrición materna e infantil, es necesario revisar el estado de nutrición materna e infantil y los avances logrados a la fecha. Revisaremos este avance con la ponencia Estado de Nutrición Materna e Infantil, Progreso hacia los ODS 2030 y acciones efectivas para atender la malnutrición, que presentará la doctora Giovanna Gatica Domínguez. Giovanna Gatica Domínguez es doctora en Ciencias en Nutrición Poblacional. Su trabajo ha centrado en las desigualdades en la nutrición y la salud poblacional en países de bajo y mediano ingreso. Tiene publicaciones científicas en temas de las desigualdades sociales, étnicas y estado migratorio en la nutrición y salud materna e infantil. Actualmente es consultora en la Unidad de Monitoreo del Estado de Nutrición e Inocuidad de Alimentos de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Bienvenida, doctora Giovanna Gatica Domínguez. La escuchamos.
Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi presentación? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre el estado nutricional materno e infantil, progresos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y acciones efectivas para atender la malnutrición. Como puntos principales vamos a abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, cuáles son las prevalencias globales de malnutrición infantil, progreso de los indicadores de malnutrición infantil hacia los ODS 2030 por regiones, prevalencias y o tendencias de la malnutrición infantil en Latinoamérica y Centroamérica. Vamos a hablar también sobre el estado nutricional materno, el impacto potencial de COVID en la nutrición de menores de 5 años, y vamos a finalizar con algunas consideraciones y próximos pasos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 son 17 y ahorita voy a mencionar en los que nos vamos a enfocar en esta presentación. La meta 2.2 refiere que en 2030 poner fin a todas las formas de malnutrición en niños menores de 5 años y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes. En la meta 17.18 se establece aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad, desglosados por ingresos, sexo, edad, origen étnico, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales. Y el objetivo 10, que habla sobre reducción de las desigualdades en los países y entre los países, con el compromiso de no dejar a nadie atrás. Bueno, antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, fueron aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 2012 6 metas mundiales de nutrición para ser alcanzadas en 2025. La primera refiere la reducción de 40% en el número de niños menores de 5 años con retraso del crecimiento, y esto como línea basal en 2012. El segundo es la reducción del 50% la anemia en mujeres en edad reproductiva. El tercero, reducción del 30% de bajo peso al nacer. Cuarto, que no haya aumento en el sobrepeso infantil. Quinto, aumentar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida en al menos un 50%. Y sexto, reducir y mantener la emancipación por debajo de 5%. Estas metas fueron extendidas para 2030 y entonces se esperaría que en 2030, en el caso de retraso de crecimiento, hay una reducción del 50%, en el caso de emancipación, que se encuentre por debajo de 3% en 2030. En el caso de lactancia materna, que haya un aumento del 70% en 2030. Aquí voy a resaltar que la lactancia materna exclusiva no es un indicador que voy a mencionar en esta presentación, pero brevemente les puedo mencionar que en publicaciones se ha visto que han habido aumento en la prevalencia, pero ha sido muy lenta, o sea, muy poco el aumento que hemos observado en este tiempo. También quisiera pues comenzar con las definiciones de la OMS sobre los indicadores de malnutrición en niños menores de 5 años y que son los indicadores que utilizaron esta definición, ¿verdad? En todos los estudios que voy a presentar a partir de ahorita. Entonces empezamos con el retraso de crecimiento, que es el porcentaje de niños menores de 5 años que se encuentran por debajo de 2 desviaciones estándar de la mediana de talla para la edad de la población del estándar de crecimiento de la OMS. Emancipación es el porcentaje de niños menores de 5 años de edad que están por debajo de 2 desviaciones estándar de la mediana de peso para la talla de la población estándar de la OMS. Y sobrepeso son los niños que se encuentran por encima de 2 desviaciones estándar de la mediana de peso para la talla en la población estándar de la OMS. Esto es importante mencionarlo porque se ha visto que países, por ejemplo, calculan la prevalencia de sobrepeso infantil utilizando el índice de masa corporal para la edad. Pero es importante mencionar que la definición de la OMS es utilizando el índice de peso para la talla y así podemos obtener estimaciones comparables entre países. Bueno, les voy a presentar las estimaciones conjuntas sobre los resultados de las estimaciones conjuntas de la malnutrición infantil publicadas por el grupo JMI, se llama. Entonces, en 2012, la OMS se unió con UNICEF y Banco Mundial para producir las estimaciones de malnutrición infantil y se realizan publicaciones anuales. La última publicación fue en mayo de 2021.
Este reporte incluye estimaciones y análisis estandarizados de 157 países y territorios. Se analizaron 997 bases de datos. Algunas estimaciones se ajustaron para que fueran representativas a nivel nacional o para que cubrieran el rango de edad de 0 a 59 meses. En este reporte se presentan estimaciones modeladas para el retraso del crecimiento y de sobrepeso y se encuentran disponibles para 155 países de 157 que tuvieron al menos un punto de datos entre el 90 y 2020. Y para ello pues se consideraron todos los puntos, los datos de entrada en este periodo. Es importante mencionar de que estas estimaciones de este reporte no toman en cuenta el impacto de COVID, ya que muchas encuestas de hogares fueron interrumpidas en 2020 debido a las políticas de distanciamiento. Bueno, como principales resultados, aquí tenemos los resultados globales de los tres indicadores de retraso de crecimiento, emancipación y sobrepeso infantil. Podemos ver que en retraso de crecimiento hubo una reducción, ¿verdad?, de 33.1% en el año 2000 a 22% en el año 2020. En cuanto al sobrepeso, vemos que este no cambió significativamente, no hubo un aumento, pero tampoco una reducción. Y la emancipación en 2020 vemos que es una prevalencia de 6.7% a nivel global. De este lado tenemos el número de niños afectados por retraso de crecimiento, sobrepeso infantil y emancipación. Entonces, si vemos en relación a las metas, pues vemos en la línea base 2012, la meta sería tener menos de 90 millones de niños con retraso de crecimiento y menos de 20 millones de niños con emancipación. Esto es importante mencionarlo porque, bueno, aquí más o menos podemos ver de que nos hace falta 60 millones de niños, ¿verdad? Y aquí más o menos 25 millones de niños que tenemos que reducir a nivel global. Bueno, en este gráfico presento los 3 indicadores por regiones, 5 regiones. Está África, Asia, América Latina, Oceanía y Norteamérica, Europa y Australia y Nueva Zelanda se pusieron en el mismo grupo. Entonces, ¿cuál es el progreso de América Latina? Pues América Latina es el tercer lugar de acuerdo al porcentaje de países en camino y o con algún progreso. En cuanto al indicador de retraso de crecimiento, esto fue el 55% de los países, que son las barras verdes y amarillas. Y emancipación fue el 40% de los países que se encuentran en estas clasificaciones. En cuanto al indicador de sobrepeso, podemos ver que ningún país en América Latina se encuentra en camino o con algún progreso en sobrepeso. Al contrario, 63% aproximadamente no progresó y 10% empeoró. Bueno, ahora nos vamos a referir a cada uno de los indicadores y este es el indicador de retraso de crecimiento. Aquí presentamos por regiones, las regiones que mencioné anteriormente, y podemos ver aquí los puntos grises, que es la prevalencia en 2000, y la amarilla es la prevalencia en 2020. Están ordenados por la prevalencia regional en 2020, y aquí podemos ver que América Latina se encuentra en cuarto lugar, ¿verdad? Observamos que en la mayoría de las regiones y subregiones hubo una reducción, pero en algunas hubo un aumento. Aquí dentro de América Latina están las subregiones Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Podemos ver que en 2020 la prevalencia de retraso de crecimiento es más alta en Centroamérica, seguida por el Caribe y Sudamérica. Sin embargo, tenemos que considerar que en esta subregión de Centroamérica fue incluido México, y México tiene una prevalencia de retraso de crecimiento menor. Por lo tanto, podemos pensar de que esta prevalencia podría ser un poco mayor si sacamos a México de esta región. Bueno, ¿y cuáles han sido los progresos a nivel de Centroamérica y República Dominicana de entre el 2000 y 2020? Bueno, en cuanto a los países que mejoraron, vemos a Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, con prevalencias entre media y baja. Países que no tuvieron cambios en esos 20 años fueron Costa Rica, Panamá y Guatemala. Costa Rica tiene una prevalencia baja, Panamá media, pero Guatemala tiene una prevalencia muy alta y en 20 años esto no ha cambiado, ¿verdad? En el mapa podemos ver que antes hubo 5, pues en el año 2000 habían 5 países con prevalencias altas, mayores de 30% en la prevalencia de retraso de crecimiento, pero en 2020 ya estos países lograron progresar, pero Guatemala fue el único que no. Dentro de ellos está aquí Perú y Bolivia. Entonces ahora vamos a hablar sobre la comparación entre Guatemala versus Bolivia. Y esto es debido al porcentaje de población indígena de los dos países. Entonces, en 2014, el retraso de crecimiento en Guatemala
según la ESMI era de 46.7%, siendo la mayor prevalencia en América Latina y la número 6 en el mundo, comparado con países de África, Asia y Oceanía. El porcentaje de población indígena en Guatemala, según la ESMI, fue de 42%. Entonces, de los países de la región con mayor porcentaje de población indígena, lidera Bolivia con un porcentaje más o menos de 60%, seguido por Guatemala. Pero en Bolivia, la prevalencia de retraso de crecimiento, según la encuesta nacional en 2016, era de 16.1%. Del 2008 al 2016, Bolivia redujo 11 puntos porcentuales el retraso de crecimiento, lo cual es una reducción bastante importante, ¿verdad? En Guatemala podemos ver aquí los datos de las 5 encuestas del 95 al 2014, la población indígena siempre se ha encontrado arriba de la media del promedio nacional en cuanto a retraso de crecimiento. Y esto no ha cambiado recientemente. Bueno, en este estudio se hizo un análisis de 13 países de América Latina, dentro de ellos también está Guatemala, y se evaluó el retraso de crecimiento en niños indígenas versus no indígenas. Y vemos de que los niños indígenas menores de 5 años tenían un 97% de más probabilidad de presentar retraso de crecimiento que los niños no indígenas. Y esto es estadísticamente significativo. Después de ajustar por riqueza y área de residencia, 8 de los 13 países permanecían estadísticamente significativos y la estimación global nos refiere aquí que los niños indígenas, después de ajustar por riqueza y área de residencia, tienen un 34% de más probabilidad de presentar retraso de crecimiento que los niños no indígenas. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el estudio de la serie del Lancet que fue publicado en marzo del 2021, evaluaron el progreso de la desnutrición materna e infantil. Y aquí tenemos el gráfico del índice de talla para la edad, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta los 59 meses. Vemos aquí que fue un estudio en países de bajo ingreso, de mediano ingreso. Las líneas rojas pertenecen al año 2000 y 2015 son las líneas azules, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos ver al nacimiento es de que el retraso del crecimiento comienza antes del nacimiento, porque ya en este momento los niños se encuentran por debajo de la mediana de la población estándar de la OMS. Entonces, esto quiere decir de que tenemos que intervenir en los primeros 1000 días de vida, que es la ventana de oportunidad y que comienza desde la concepción hasta los 2 años de vida. Tanto los países de bajo ingreso como de mediano ingreso han progresado del 2000 al 2015 y aquí lo podemos ver. Sin embargo, entre los países de ingresos bajos y medios existen todavía diferencias. Aquí a los 59 meses vemos esa diferencia. Bueno, en cuanto al progreso de la emancipación infantil en países de ingreso bajo y medio, vemos que en países de bajo ingreso y mediano ingreso no se han observado diferencias en esos 15 años. De repente, en los países de bajo ingreso ha mejorado un poco, ¿verdad? En los niños menores de 2 años ya no se presentaban el peso para la talla tan bajo como en 2015. Pero en los países de medio ingreso vemos que los niños crecen arriba de la mediana de los estándares de la OMS, lo cual es un indicativo de un problema del aumento de la prevalencia de obesidad infantil en estos países. En cuanto a la prevalencia de bajo peso al nacer, podemos decir que se observó un progreso lento, ya que en el 2000 era de 17.5% y en el 2015 14.6%. Bueno, ahora en relación al estado nutricional materno, aquí vamos a hablar sobre 2 indicadores de bajo índice de masa corporal y anemia. Aquí vamos a presentar anemia en mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas y el estado nutricional con índice de masa corporal en mujeres en edad fértil. Aquí podemos ver de que en países de bajo ingreso hubo una reducción de 31 a 16% en esos 15 años, pero aún es más alto que en países de mediano ingreso en 2015, que era menos de 2%. En cuanto a anemia, durante el embarazo y en mujeres en edad fértil, vemos que en países de bajo ingreso, a pesar de que hubo una pequeña reducción, casi el 50% de las mujeres presentan anemia en países de bajo ingreso. Y en países de mediano ingreso vemos que es el 25%, que es la mitad, pero aún así es un valor alto.
Y como sabemos, pues es importante que tengamos madres bien nutridas porque ellos son las que van a tener hijos bien nutridos. Bueno, en cuanto al sobrepeso, pues aquí tenemos también el gráfico de las regiones. Vemos que América Latina aquí está en tercer lugar. Podemos ver que en sí la prevalencia regional es menor del 10%. La prevalencia más alta es en Sudamérica, seguida por el Caribe y después Centroamérica. Pero también tenemos que considerar que aquí está México, entonces probablemente esta prevalencia sea un poco más baja de lo que estamos observando aquí en 2020. Ahora, ¿cuál ha sido el progreso en cuanto a este indicador del 2000 al 2020 en Centroamérica y República Dominicana? Pues los países que mejoraron fueron Honduras y El Salvador. Países que no tuvieron cambios fue Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, todos con prevalencias consideradas media, que sería entre 5 y menos de 10%. Y los países que empeoraron está Panamá y República Dominicana con prevalencias altas, que son entre 10 y menos de 15%. En cuanto a emanciación, aquí presentamos, no son datos modelados, son datos de encuestas de hogares más recientes disponibles entre el 2010 y 2020. Y la buena noticia, bueno, aquí es que Centroamérica y República Dominicana en ese reporte pudimos ver que las prevalencias nacionales de emanciación se consideraban muy bajas, o sea, menos de 2.5%. Sin embargo, recordemos que las estimaciones no toman en cuenta el impacto de COVID. Entonces, ya en contexto de pandemia, en el 2020, en julio, el Lancet publicó un comentario en donde decían que era preocupante el aumento de la nutrición infantil, especialmente emanciación, debido a una reducción en los ingresos familiares, cambios en la disponibilidad y accesibilidad de alimentos nutritivos e interrupciones de los servicios de salud, nutrición y protección social. UNICEF ya había estimado una reducción general de 30% en la cobertura de servicios esenciales de nutrición, alcanzando el 75 y 100% en contextos de confinamiento. Bueno, ya en noviembre de 2020 a marzo de 2021 se hizo un análisis de inseguridad alimentaria aguda en países del SICA, Guatemala, aquí entraría Guatemala, Honduras y El Salvador, y se identificaron ya en ese momento 7.3 millones de personas en situación de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda. Y como causas determinantes, claro, efectos climáticos que siempre han estado, pero también aquí ya estamos considerando COVID y que debido a eso pues hubo pérdidas de ingresos y alzas en precios de alimentos. En relación al comentario que se publicó, en ese mismo comentario se mencionaban datos preliminares sobre este artículo que salió publicado en julio de 2021, que habla sobre el impacto potencial de COVID en la nutrición en niños menores de 5 años. Este estudio fue realizado por un consorcio multidisciplinario de investigadores en nutrición, economía y sistemas alimentarios y de salud, que se llama Grupo Standing Together for Nutrition. Ellos analizaron 118 países de bajo y mediano ingreso y consideraron 3 escenarios para modelar los impactos combinados del sistema económico y de salud sobre la desnutrición y la mortalidad por COVID. Entonces aquí presentan ellos una tabla con el escenario pesimista, moderado y optimista para los casos de niños con emanciación y niños con retraso de crecimiento. Y aquí muestran el año 2020, 2021 y 2022 para cada escenario y el impacto de 3 años. Y lo que podemos ver es que dependiendo del escenario, pues el número de niños excedente, esto es el número de niños adicionales de los que se hubiera esperado si no hubiera estado la pandemia, ¿verdad? En el caso del retraso de crecimiento, no presentan números para 2020 y 2021 porque este es un indicador que no se observa inmediatamente como la desnutrición aguda, sino que este lo podemos observar en 2 años después, ¿no? Entonces ellos también hacen una estimación aquí. Y dicen que estas estimaciones de retraso de crecimiento principalmente las consideran conservadoras, ya que se desconocía en ese momento y seguimos la duración de la pandemia, el impacto total de los sistemas de alimentación, salud y protección social que no se habían percibido hasta ese momento y hasta la fecha. Con ese mismo enfoque, en el reporte de seguridad alimentaria y de nutrición en el mundo, publicado recientemente este año, se utilizó el mismo enfoque para calcular los impactos potenciales de la pandemia por COVID-2019 y se calcularon aquí las proyecciones para el retraso de crecimiento y para emanciación. Para ello se utilizaron 135 países incluidos en el JMIN que les mencioné al principio,
Y en 2030 se estimaba que entre 5 y 7 millones de niños adicionales podrían tener retraso de crecimiento. Y de 570,000 a 2.8 millones de niños más de los que esperaríamos tendrían emanciación. Bueno, y ahora ya que vimos el panorama, pues ¿cuáles son las intervenciones efectivas para combatir la malnutrición materna e infantil? Entonces, en esa misma serie de Lancet, se identificaron intervenciones efectivas para mejorar la nutrición materna e infantil. Los autores mencionan que continúan siendo una combinación de intervenciones que son indirectas y directas. Indirectas son las que se conocían antes como sensibles a la nutrición y directas que son conocidas antes como específicas de la nutrición. Los autores mencionan que continúan siendo las mismas 10 intervenciones básicas que se recomendaron en la publicación del Lancet de 2013, más una nueva que es la suplementación con nutrientes a base de lípidos en pequeñas cantidades. Y ellos también refuerzan que en estas intervenciones hay una necesidad de una ampliación de la suplementación prenatal con múltiples micronutrientes. Y todas estas intervenciones deben ser dadas dentro y fuera del sector de la salud. A estas 11 intervenciones los autores le denominan los 11 samuráis, que son para combatir la desnutrición materna e infantil. Además, los autores proponen este marco conceptual para que los formuladores de programas, de intervenciones y de políticas se basen para la implementación de las intervenciones. Entonces, primero, pues, principalmente las intervenciones directas de la nutrición en el sector de salud, que están aquí las 11 samurái que mencionan. Luego, pues también es importante llevar a cabo intervenciones indirectas de la nutrición en el sector de la salud, como la planificación familiar, apoyo a la salud materna, mental, ¿verdad? Y también otras estrategias sectoriales que afectan directamente a la nutrición, como por ejemplo la fortificación de alimentos básicos, políticas de reducción de precios o aumentar el acceso de alimentos nutritivos y dietas diversas, la promoción de dietas saludables y políticas para limitar la comercialización de alimentos poco saludables. También al mismo tiempo, importante otras estrategias sectoriales que afectan indirectamente a la nutrición, como el empoderamiento de la mujer, como la educación materna, ¿verdad? Y los impuestos a las bebidas azucaradas. Todas estas intervenciones además tienen que estar acompañadas de estrategias transversales, que son el fortalecimiento del sistema de salud, fortalecimiento del sistema de datos, que es muy importante, movilización comunitaria también y evaluación para la rendición de cuentas. Bueno, y ahora, ¿cómo los países pueden monitorear el progreso de los indicadores meta para 2025? Porque ahorita lo que yo les presenté son publicaciones anuales que se pueden ir revisando, pero hay que esperar cada año para ver cómo van los países. Sin embargo, la OMS, UNICEF y la Comisión Europea crearon una herramienta de seguimiento que ayuda a los países a establecer sus objetivos nacionales y monitorear el progreso. Además, permite a los usuarios explorar escenarios teniendo en cuenta diferentes tasas de progreso para los 6 objetivos, o sea, las 6 metas que mencioné al inicio, y el tiempo que queda hasta 2025. Esta herramienta está disponible en 4 idiomas, incluyendo el español. Bueno, entonces aquí doy una imagen de lo que podrían ver, y bueno, en primer lugar se visualiza el estado y las tendencias de las metas globales. Se pueden producir perfiles del país sobre el estado actual y el progreso requerido para cada indicador. También se generan informes globales resumidos sobre las 6 metas y se pueden mapear los indicadores con las estimaciones más recientes a nivel mundial y por regiones. Aquí lo que les presento entonces es un análisis hipotético, ¿verdad? Este es para Guatemala, donde se exploran las alternativas de tasas medias de cambio anual y su impacto. Entonces aquí, por ejemplo, colocamos la tasa. Y aquí podemos ver en cuántos niños, 139 millones de niños dejarían de sufrir retraso de crecimiento si aplicáramos esta tasa media de cambio anual. Esto sería importante para evaluar costos para los países. Entonces, ahorita por el momento la herramienta está en mantenimiento, se está actualizando, se están colocando los datos más recientes y esperamos que la próxima semana ya esté disponible. Pero para que los países puedan tener proyecciones más exactas, más precisas, la verdad es que los países necesitan generar datos, ¿verdad? Aquí para Guatemala vemos 4 puntos, pero por ejemplo Perú publica anualmente encuestas nacionales.
Entonces, como consideraciones finales, pues vemos que a principios de 2020 se observaron algunos avances en las estimaciones del estado nutricional a nivel mundial y de América Latina, especialmente en el retraso de crecimiento. Sin embargo, si continuamos con la misma trayectoria, los objetivos de 2030 no se van a alcanzar, ya que se necesita un progreso más rápido. Guatemala es el único país de la región sin progreso evidente en el indicador de retraso de crecimiento en los últimos 20 años. Existen marcadas desigualdades étnicas que pudimos ver en los estudios de déficit de altura para la edad de niños menores de 5 años, donde la población indígena es la que presenta mayor retraso de crecimiento. Y que la pandemia COVID-19 exacerbó todas las formas de malnutrición, aumentando la prevalencia de indicadores de malnutrición infantil como emaciación infantil, y luego vamos a estar viéndolo en el retraso de crecimiento, ¿verdad? También aumentó las desigualdades, afectando más a los pobres, a los que viven en áreas rurales, a los indígenas. Y bueno, aquí podemos pensar qué pasa con el sobrepeso infantil, el sobrepeso y obesidad materna en cuanto a COVID. Sabemos que está aumentando, lo sabemos porque la actividad física se ha reducido, porque la disposición de alimentos no saludables también está ahí, pero no tenemos datos de representatividad nacional para evaluar la magnitud del impacto todavía. Pero en general podemos decir de que ha habido un retroceso en el progreso de las 6 metas globales 2025 y de los ODS 2030, ¿verdad? En relación a la lactancia materna, a pesar de que no la presento, también se ha visto afectada porque cuando han habido esa separación de madre e hijo por temor y también por el desconocimiento que se tiene sobre el virus, pues esto hace que este indicador pues también se haya visto afectado el progreso. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Una mayor inversión en acciones multisectoriales con intervenciones nutricionales ofertadas dentro y fuera del sistema de salud para prevenir y tratar la malnutrición materno-infantil, principalmente ahora que estamos en pandemia por COVID. Intervenciones la tienen que hacer con un enfoque de los primeros 1000 días para reducir y eliminar los efectos adversos intergeneracionales. Y claro, debemos priorizar los subgrupos de población más vulnerables, los pobres, los indígenas, población rural, otros que sean identificados. Mónica va a expandir más este tema para que quede más claro. Y bueno, es importante recopilar datos de calidad estandarizados y frecuentes, por ejemplo, de encuestas o datos administrativos. Es importante generar estimaciones nacionales y desagregadas y, si es posible, realizar análisis de desigualdades para identificar cuáles son los grupos vulnerables que no se queden atrás. Continuar el monitoreo es importante del estado nutricional de la madre y de los niños menores de 5 años. Y esto también es importante porque en algún momento se podría ver la posibilidad de hacer un rediseño de las intervenciones implementadas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Gatica, a usted por su ponencia. Y gracias a nuestra audiencia. En este momento hay más de 400 personas, 430 aproximadamente, conectadas en la plataforma Zoom y a través de Facebook Live en Facebook del INCAP. Gracias por haber aceptado la invitación. Continuemos y si pueden avisarle a sus colegas, amistades que se conecten. Todavía faltan 2 importantísimas charlas. Compartan, avisen. Muchas gracias. El documentar la situación de los países permitirá aumentar la responsabilidad institucional de los ministerios sectoriales con corresponsabilidades asignadas y motivar cambios multisectoriales para manejar la nutrición y salud en los primeros 1000 días de vida. El doctor Wilton Pérez presentará a continuación los resultados de la valoración del grado de implementación de políticas, programas e intervenciones nutricionales durante la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días de vida en Centroamérica y República Dominicana. Wilton Pérez es matemático y epidemiólogo, con énfasis en salud internacional, materna e infantil. Durante los últimos 20 años ha enfocado su trabajo al desarrollo humano, las desigualdades sociales en la salud materna e infantil, enfermedades no transmisibles y seguridad alimentaria y nutricional. Ha realizado investigaciones sobre mortalidad infantil y neonatal, salud materna, obesidad escolar, malnutrición en la niñez, pobreza rural, entre otros. Desde 2013 ocupa el cargo de especialista en monitoreo y evaluación en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Bienvenido, doctor Wilton Pérez. Escuchamos su ponencia. Muchísimas gracias. Quisiera saber si me logra escuchar, América. Sí, perfectamente.
Voy a compartir entonces la presentación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Este es un trabajo colaborativo entre el Instituto de Nutrición Centroamérica y Panamá y diferentes ministerios de la región de los países del SICA, con base a la información de antecedentes elaborado por la doctora Gatica. En el año 2019 hicimos una valoración del grado de implementación de políticas y programas e intervenciones nutricionales durante la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días. En coherencia con lo que mencionaban también anteriormente, realmente durante los últimos 20 años ha habido una disminución del indicador de retraso del crecimiento menor de 59 meses. No obstante, en los países de Centroamérica, como mencionaban también anteriormente, el progreso pues en algunos países todavía es limitado en relación a este indicador de retraso del crecimiento, la cual tiene una alta vinculación con indicadores sociales y socioeconómicos. De igual manera, a partir del año 2008, hubo un interés por la comunidad internacional de poner un pensamiento sobre cuáles eran, digamos, los desafíos para mejorar el estado nutricional materno-infantil. Y es aquí, durante este trabajo publicado en una serie de Lancet del 2008, que fue identificado como los primeros 1000 días desde la concepción hasta los 23 meses de vida como un espacio de oportunidad para optimizar las intervenciones nutricionales, especialmente utilizando como prioridad, ¿verdad?, también la sinergia de los programas nacionales, tanto de nutrición y otros enfoques multisectoriales. Por supuesto, nada podría funcionar en ese momento si no se tenía marcado, por ejemplo, la voluntad y el compromiso político para ubicar estas estrategias de nutrición durante la ventana de los 1000 días en la agenda de los gobiernos y de los tomadores de decisiones. Entonces, esto fue en el 2008. En el 2013 ya luego se logra materializar, digamos, la necesidad de cómo identificar o estructurar intervenciones nutricionales. Y también la comunidad internacional identificó 3 grandes pilares de nutrición o de intervenciones nutricionales. La primera de ellas pues, son las intervenciones específicas que básicamente están enfocadas en lidiar aquellos determinantes directos de la malnutrición, ¿verdad? Estas también se identificaron otro grupo, paquetes de intervenciones, como las llamadas con enfoques sensibles a la nutrición, con el potencial de mejorar la nutrición a través de sus acciones o sus actividades. Pero por supuesto, siempre se identificaba como el entorno facilitador dentro de cada contexto que permitía, digamos, movilizar tanto en términos de recursos humanos y financieros y políticos las acciones o intervenciones tanto específicas como sensibles de la nutrición. Entonces, esto pasó en el año 2013 y el resultado de este trabajo de la comunidad internacional fue conectar también como, por ejemplo, tanto las intervenciones específicas a la nutrición, muchas que tienen que ver prácticamente con salud en adolescentes, la suplementación dietética, suplementación y fortificación de micronutrientes, lactancia materna, diversidad de la dieta, etcétera, están vinculadas también con indicadores de crecimiento y desarrollo infantil temprano. Por otro lado, estaba en el segundo grupo, como les mencionaba anteriormente, aquellas plataformas donde las intervenciones específicas pudiesen tener también un óptimo
un óptimo o una óptima eficiencia en la entrega de tales intervenciones. Se identificaron, por ejemplo, plataformas en áreas de agricultura, redes de seguridad social, desarrollo infantil temprano, programas sobre salud mental, programas sobre empoderamiento de la mujer, la protección infantil, por supuesto, el tema de la educación, agua, saneamiento. Y, por supuesto, estas dos intervenciones con suficiente evidencia contundente, por verdad, que prueban que manteniendo una alta cobertura de estas intervenciones, especialmente las específicas, pudiese lograrse una alta reducción, especialmente para lograr las metas. No obstante, como van a mencionar más adelante, la alta cobertura de intervenciones específicas, por supuesto, no son suficientes, aunque son necesarias, y por lo tanto requerimos de otros canales como las intervenciones sensibles para mejorar su cobertura y su potencial. Entonces, de igual manera está, por supuesto, la voluntad y la abogacía política que deben de tener dentro de los gobiernos, tomadores de decisiones, sociedad civil, etcétera, para potenciar el interés dentro de agendas comunes con objetivos coherentes, el alcance de las metas relacionadas a indicadores maternos infantiles, especialmente aquellos que tienen el mejor impacto durante la ventana de oportunidad de los 1000 días. No obstante, lo que observamos dentro del contexto centroamericano, especialmente en los países de las regiones del SICA, es que a pesar de que sí se están haciendo acciones locales en cada uno de los países, nos hicimos una pregunta, ¿dónde o cómo poder, digamos, monitorear de manera general o a nivel de país cuál es el desempeño que tiene el país en términos de implementación de políticas, programas o intervenciones focalizadas en la ventana de oportunidad de los 1000 días y organizada en 3 grupos de bloques de intervenciones y acciones identificadas durante la sesión del Lancet del 2013. Entonces, nosotros nos propusimos aquí, dentro de un equipo, desarrollar una metodología que permitiera obtener un perfil de país y que permitiera al mismo tiempo derivar el grado de implementación de políticas y programas nutricionales, tanto específicas como sensibles, y implícitamente dentro de este objetivo también aquellas que tienen que ver con el ambiente propicio o el ambiente facilitador de dichos bloques de intervenciones durante la ventana de los 1000 días. ¿Cómo lo hicimos? La metodología para poder derivar el grado de implementación de estas acciones fue organizada en 3 fases. La primera fase fue una búsqueda de indicadores que nos permitiera a nosotros tener una visión total de cuáles son los potenciales indicadores que estarían ubicados en cada bloque de intervenciones específicas, sensibles y de ambiente propicio. Entonces, dentro de la fase 1 hicimos una revisión de literatura y desarrollamos un instrumento de más de 100 indicadores que se identificaron. Luego hicimos una depuración y una validación del instrumento, de esos más de 100 indicadores, y para eso utilizamos una técnica conocida como la técnica de Delphi, que consistió en contactar a investigadores importantes que trabajen en el área de investigación materno-infantil, que nos pudiesen a nosotros resumir si era necesario esa gran cantidad de indicadores o obtener un número menor de indicadores que fueran, digamos, consistentes y factibles de obtener en cada uno de los países. Y luego, una vez que obtuvimos esa lista de indicadores, utilizamos la mediana como medida de resumen de consenso para quedarnos nada más con los indicadores que estos expertos en el tema de intervenciones maternos infantiles nos habían recomendado. Entonces, a partir de esa primera fase, nuestro primer producto fue, bueno, de más de 100 indicadores, llegamos a un total de 65 indicadores.
Estos 65 indicadores fueron organizados en 3 bloques como es parte del modelo conceptual de intervenciones durante los 1000 días. 31 indicadores quedaron en el primer dominio, referido aquí como las intervenciones específicas, 25 dentro del segundo dominio, intervenciones sensibles a la nutrición, y 9 en el tercer dominio, referente al ambiente propicio. En cada uno de los dominios hay subdominios, por ejemplo, en intervenciones específicas hay indicadores sobre implementación de intervenciones o políticas o programas en temas de lactancia materna, alimentación complementaria y salud en mujeres adolescentes, embarazadas y lactantes. En el segundo dominio nos quedaron indicadores sobre agricultura, educación, desarrollo infantil temprano, protección social, salud y servicios de salud mental materna y el empoderamiento de la mujer, agua y saneamiento. Y en el caso del tercer dominio, nos quedaron 2 subdominios que tenían que ver con abogacía y el interés político de tomadores de decisión. Entonces, cuando ya obtuvimos todo eso, ya organizado ya esos 65 indicadores, nos reunimos con actores claves o informantes clave en cada uno de los países representantes del sistema de integración en SICA. Esto fue realizado en el año 2019, esta recolección de datos. El número de informantes clave fue variable en cada uno de los países. En Guatemala participaron 16, en Belice 10, en Costa Rica 24, Panamá 22, Honduras 17, El Salvador 7, Nicaragua 17 y en República Dominicana 14. Los informantes claves venían de ministerios como por ejemplo Ministerio de Salud, Educación, Agricultura. También tuvimos la participación en algunos países de agencias de cooperación de Naciones Unidas como FAO, PMA, UNICEF. La academia también tuvimos como informantes clave en cada uno de los talleres. Entonces, cuando trabajamos en los talleres, fuimos abordando cada uno de los indicadores para identificar, digamos, las respuestas en cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo lo hicimos realmente en esa parte? Entonces, es la siguiente parte que le voy a mostrar. Este es un ejemplo de lo que consistió el instrumento de 65 indicadores. Cada uno de los indicadores tenía aproximadamente 4 posibles respuestas. Desde un escenario ideal, ¿verdad? Por ejemplo, si existía una política o programa con funcionamiento total, con cobertura total dentro del país, y con monitoreo en algunos casos y con suficientes fondos, hasta un escenario poco óptimo, que en el caso de que no existiera ningún programa relacionado o política relacionado a la intervención, ya sea dentro del dominio de específicas o sensibles o de ambiente propicio. Entonces, durante la reunión se fueron revisando cada uno de los indicadores, se llegaba a un consenso de respuestas y una vez que se llegaba al consenso de las respuestas, nosotros justificábamos la información con fuentes de datos que nos pudiesen brindar. O sea, si ya existía ya una política funcionando y que tenía determinada cobertura poblacional, entonces solicitábamos como fuente de información tal política o programa implementado. Con esa cantidad de datos ya completados, nosotros en la fase de análisis lo que abordamos fue que clasificamos el nivel o el grado de desempeño que tenían cada una de estas intervenciones o políticas o programas. En una escala de 0 a 100 para hacerlo metodológicamente factible o leíble por los tomadores de decisiones. Y clasificamos en quintiles ese desempeño, desde el verde oscuro, cuando tenía un desempeño por encima del 80%, hasta un color rojo, donde el desempeño en determinado indicador tenía un desempeño por debajo del 20%. Entonces, más adelante, por supuesto, van a ver mucho más detalle en los informes de cada país. Aquí solamente voy a presentar, digamos, un vistazo general de los, digamos,
factores que han sido positivos y retadores dentro de cada uno de estos dominios o bloques de intervenciones, pero más adelante se les va a brindar el enlace donde pueden descargar cada uno de los informes por cada país. Entonces, voy a presentar ahora los resultados. Entonces, de manera general, este es el resumen que obtuvimos del grado de desempeño que tuvieron los 8 países. En la última columna, ustedes pueden notar el puntaje regional, es como un promedio, ¿verdad?, de lo que observamos en los 8 países del sistema de integración SICA. Entonces, voy a ir describiendo un poco lo que se encontró, pero de manera general, el desempeño regional en las 3 intervenciones, bueno, hubo un mayor desempeño en temas de abogacía y comunicación e interés político en las agendas de tomadores de decisiones. En segundo lugar, las intervenciones específicas tuvieron un grado de desempeño también alto. Y en tercer lugar, las intervenciones sensibles tuvieron un desempeño bajo en términos de utilizarla y potenciarla como posibles canales para llevar estas intervenciones específicas a la población que lo necesita, ¿verdad? Entonces, a partir de estos talleres, bueno, observamos el grado total, ¿verdad?, regional y por país. Por ejemplo, en el caso de la implementación de intervenciones específicas, el grado regional fue del 74%. Y aquí, como les mencionaba anteriormente, prácticamente abordamos y analizamos 3 tipos de intervenciones o programas por cada país. Programas relacionados a lactancia materna, alimentación complementaria y salud de la mujer en adolescentes embarazadas y lactantes. Entonces, en el caso de lactancia materna, ¿verdad?, se puede notar que 4 países, ¿verdad?, están por encima del promedio regional impulsando acciones. Y algo muy importante de resaltar es el caso de El Salvador. El país ya cuenta con una ley para la implementación de salas de lactancia materna en centros de trabajo y tiene además adoptado el Código Internacional de Sucedáneos. Esto le ha permitido al país monitorear el cumplimiento del código y tomar las medidas necesarias. Además, ya se está incluyendo el tema de lactancia materna en su reciente último plan estratégico y además está dentro del grupo, mencionaron que se está trabajando en una propuesta de adecuación de la currícula de educación inicial y superior para incluir el tema de lactancia materna en la currícula de educación, ¿verdad? Entonces, puede notarse, por ejemplo, un caso tal vez por otro lado en el extremo, Belice tuvo un desempeño de 48%, similar tuvo bajo Costa Rica, Guatemala y Honduras, pero en particular en el caso de Belice, partemente fue explicado porque el país en estos casos no cuenta con una ley, o en ese momento mencionaron en el año 2019 que no se contaba con una ley de protección y apoyo y promoción a la lactancia materna, y hay falta de adherencia a la ley de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente la 191, vinculado sobre la licencia de maternidad. El país todavía no ha ratificado el cumplimiento del Código de Sucedáneos a la lactancia materna y por tanto no hay, digamos, monitoreo sobre su cumplimiento. Finalmente, ¿verdad? Muchos de estos países fue reportado por los informantes clave la necesidad de la conformación o fortalecimiento de las comisiones de lactancia materna. En el caso del tema de alimentación complementaria, el desempeño fue alto. Países como Panamá, ¿verdad? El país cuenta ya con guías de alimentación y nutrición para niños menor de 2 años. En Nicaragua, fue otro ejemplo también, el país cuenta con estrategias comunitarias como el IEPI que apoyan a las familias de bajos recursos en temas de alimentación y nutrición, y eso desde el nacimiento, ¿verdad? Lo más importante aquí, lo que voy a resaltar en el caso de Nicaragua, es de que estas estrategias de alimentación y nutrición están alineadas con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre alimentación y nutrición en el niño pequeño. Otro ejemplo también importante en esta línea, ¿verdad?, es el caso de Honduras, donde el país ya cuenta con un protocolo con orientaciones de atención alimentaria y nutricional para la prevención de la desnutrición aguda en la niñez durante emergencias, ¿verdad? Entonces, en el tema de salud y nutrición en adolescentes y embarazadas,
lactantes, el grado de implementación de las acciones fue de 80%. Como pueden notar, 5 de los 8 países estuvieron por encima, de verdad, del valor regional. La mayoría de los países ya cuentan con planes integrales de salud en adolescentes, con orientaciones sobre salud reproductiva, prevención del embarazo, normas de atención en los ministerios y con directrices relacionados a la suplementación con múltiples micronutrientes. Voy a volver a mencionar el caso particular de Honduras, donde fue encontrado también la necesidad de fortalecer la consejería dirigida a los adolescentes en temas nutricionales. Y, por supuesto, el programa de provisión de alimentos dirigido a las embarazadas y lactantes es parcial de momento, no tiene una cobertura nacional, o en ese momento cuando fue en el año 2019, ¿verdad? En ese instante, pues los informantes claves informaron que la provisión de alimentos dirigidos a lactantes y embarazadas se lleva muy particularmente en poblaciones del corredor seco, ¿verdad? Ya el país, bueno, en este caso Honduras, no cuenta con un plan de monitoreo de acciones para la prevención de embarazo en adolescentes, así como un plan de monitoreo y evaluación por parte del Ministerio sobre la suplementación con múltiples micronutrientes en embarazadas. Eso fue muy mencionado durante las sesiones. Bueno, ahora pasándome a las intervenciones sensibles a la nutrición, las cuales, vuelvo y repito, son aquellas que tienen el potencial de mejorar el estado nutricional durante la ventana de oportunidad de los 1000 días. Y en la región, estas fueron valoradas con un 55%, ¿verdad? Y en particular, el dominio o el subdominio de agricultura y seguridad alimentaria, se puede notar el caso muy relevante de Costa Rica y República Dominicana, que presentaron un buen desempeño. Por ejemplo, el caso de Costa Rica, ellos están trabajando en una notable implementación de programas de agricultura con componentes de comunicación sobre cambios de comportamiento para la promoción de dietas óptimas de alimentación tanto en la madre y el niño pequeño. Esto le ha permitido al país fomentar programas de gastronomía saludables y sostenibles, así como el desarrollo de una política nacional de producción y consumo sostenible de alimentos con recomendaciones claras y específicas para promover el consumo local de alimentos, ¿verdad? Tanto diversos y variados. El país, en este caso de Costa Rica, ya cuenta con un programa también de agricultura para mujeres, un marco de política y estrategias de transferencia tecnológica con enfoque de género, ¿verdad? Y el Instituto Nacional, fue mencionado, el Instituto Nacional de la Mujer en Costa Rica tiene componentes claros dentro de su estrategia de producción agrícola, ¿verdad? Así en resumen, por otro extremo, en este subdominio de agricultura y seguridad alimentaria, la implementación de acciones nutricionales, países como Nicaragua, de nuevo El Salvador, Guatemala y Panamá, fue notable que en estos casos los programas de agricultura son prioridades o son priorizados en determinadas poblaciones socioeconómicamente vulnerables. Pero estos tipos de programas de agricultura requieren un alto fortalecimiento para que se incluyan líneas estratégicas con un enfoque nutricional, especialmente tomando los objetivos nutricionales durante la ventana de oportunidad de los 1000 días, ¿verdad? Entonces, en el tema de educación, aquí este subdominio tuvo un desempeño muy alto del 85% en la región. Por ejemplo, aquí la República Dominicana en este tema fue mencionado que se requiere impulsar la integración de temas sobre nutrición, lactancia materna, alimentación saludable, nutrición en la ventana de los 1000 días, ¿verdad? Se están dando ya los primeros pasos entre el INAVIE y el Ministerio de Agricultura y el MINER, ya que a lo interno del país se ha ya detectado esta necesidad. En el subdominio de desarrollo infantil temprano hay un desempeño también alto regional. El caso particular en Guatemala fue mencionado que no se cuenta con un programa específico de protección infantil que contenga objetivos nutricionales en la niñez, especialmente en la edad de 6 a 23 meses. Se realizan acciones a través del programa de Centro de Atención Integral de la Secretaría de Bienestar Social
y la Secretaría de Obras Sociales del presidente SOSEP en hogares comunitarios como las guarderías, pero es parcial todavía la cobertura. En Guatemala, de nuevo, se ha reportado también experiencia local sobre temas de estimulación temprana infantil. No obstante, como fue mencionado durante las sesiones, tales ejemplos todavía son parciales, ¿verdad? Y se están llevando con el apoyo de la cooperación internacional, en especial con UNICEF, en aquel momento trabajando en 3 departamentos del país. En el subdominio relacionado a servicios de salud y salud mental materna y el empoderamiento, fue alto. Hasta 3 países por acá estuvieron por encima del promedio regional, y 3 países como Belice, Guatemala y Honduras presentaron un bajo o medio desempeño. Lo que se reportó al respecto es, bueno, es que hay una muy buena, hay una muy buena cobertura o alta cobertura de vacunación en niños menores de 2 años, más del 90%, pero en el caso de El Salvador, por ejemplo, las instituciones nacionales todavía tienen ahí unidades de género que velan por la participación de la mujer en la toma de decisiones. Y eso fue algo muy positivo en relación a este subdominio resaltado por los informantes clave de El Salvador. También se ha visto la inclusión de la mujer en los programas de desarrollo económico con estrategias de empoderamiento, especialmente en el área de agricultura y producción de alimentos. Ya pasando al tema de agua y saneamiento, el desempeño regional fue bajo del 55%, aunque la mayoría de los países ya cuentan con coberturas crecientes de agua y mejoras de saneamiento. Todavía no hay una vinculación de estas estrategias como plataforma para vincularlos con objetivos nutricionales. Es de notar en el caso de Panamá que los programas de suplementación con micronutrientes en niños de 6 a 23 meses ya incluyen estrategias sobre la educación relacionada a prácticas de lavado de manos, inocuidad de alimentos, calidad de agua y saneamiento. Y también en el país como Panamá ya se cuenta con un programa nacional que trabaja con la organización Junta de Administrativa de Acueductos Rurales, que son constantemente capacitados en temas de inocuidad de alimentos, calidad de agua, etcétera, ¿verdad? Cuando ya pasamos a las intervenciones o estrategias que tienen que ver con el ambiente propicio para la implementación de estas intervenciones específicas, estas fueron evaluadas por los informantes claves con un alto grado en el ámbito regional. Y solo para mencionar, en este dominio fueron mencionados dos aspectos muy relevantes. En primero, en relación a la abogacía y comunicación en temas sobre intervenciones nutricionales, y en segundo lugar, el interés político de actores claves para motivar la intersectorialidad. Fue notorio que 5 de los 8 países tienen desempeños por encima de lo regional, y en el tema de abogacía y comunicación, los aspectos relacionados a alimentación y nutrición se ha visto que son utilizados para informar a la población por medios masivos de comunicación. Tal fue el ejemplo como, de nuevo, el caso de Nicaragua, donde la presidencia y vicepresidencia informa a la población sobre temas relacionados de alimentación y nutrición utilizando diarios, radios, televisión o plataformas virtuales. En el caso de Guatemala, la estrategia de comunicación ya es parte de su Plan Nacional de la Desnutrición. República Dominicana fue otro ejemplo donde se ha visto un alto liderazgo en temas de nutrición, no solamente en el sector público, sino también con sectores claves de la sociedad civil. En general, ¿cuáles son las prioridades? Porque también obtuvimos información sobre qué necesidades pudiesen derivarse a partir de estas acciones. Y aquí voy a resumir, más detalles están en los informes, pero en relación a las intervenciones específicas relacionadas a la nutrición, en temas de lactancia materna se hizo eco que la necesidad de impulsar la actualización de las leyes de lactancia materna en cada uno de los países. Y esto es muy importante para enfrentar los desafíos que tenemos con la lucha contra los sucedáneos de la lactancia materna. Es importante adoptar el Código Internacional de Comercialización, apoyándose de un sistema de monitoreo y de información, como por ejemplo lo que desarrolló la OMS en conjunto con UNICEF, conocida como el NetCode. En temas de alimentación complementaria se vio la necesidad de reforzar
los programas nacionales de provisión de alimentos, pero nutritivos en la edad complementaria, mejorar la vigilancia de la cobertura de los programas de suplementación con micronutrientes. Muy importante, hay que avanzar en la mayoría de los países con el desarrollo de guías alimentarias en el menor de 2 años. Y en temas de salud y nutrición adolescente, hay que fortalecer los servicios de atención con direcciones específicas para especialmente que se cuenten con recomendaciones muy claras para reducir la ganancia o evitar la ganancia excesiva de peso corporal, especialmente durante la adolescencia o durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, para pasar a las siguientes prioridades en temas de intervenciones sensibles a la nutrición, en el campo o en la plataforma de agricultura, existen programas de agricultura, todos los países los poseen. Hay programas de producción de alimentos, pero la mayoría de estos programas requieren reorientaciones y aprovecharlos para que sean canales de intervenciones con enfoques nutricionales. En el tema de salud y nutrición de la mujer adolescente, embarazada y lactante, hay que propiciar, mencionaron la vinculación de acciones de nutrición materno-infantil con los programas de planificación familiar. Hay que aprovecharlos. Y adicionalmente, ¿verdad? Se ha observado o mencionado durante los talleres que los planes de prevención de violencia doméstica contra la mujer no tienen ninguna vinculación al momento conjunta con planes alimentarios y nutricionales durante la ventana de los 1000 días. Y esto es muy relevante porque la evidencia es contundente como la violencia durante el embarazo está asociado con el bajo peso al nacer y por supuesto está asociado con el retraso del crecimiento. En el tema de desarrollo infantil temprano, se encontró el fortalecimiento o la necesidad de fortalecer las transferencias monetarias condicionadas, monitoreando el estado nutricional de la población beneficiada, especialmente con indicadores que incluyan cambios de comportamiento, nutrición, higiene, ¿verdad? Entonces, en términos de las prioridades, ya casi para finalizar, de intervenciones, ¿verdad?, sensibles en agua y saneamiento, como les mencionaba anteriormente, a pesar de que existe una alta cobertura de estas dos intervenciones, agua y saneamiento, se requiere de aprovecharlos y conectarlos con objetivos nutricionales. Y muy relevante el monitoreo y vigilancia en todos los indicadores relacionados al crecimiento y de intervenciones específicas y sensibles es necesaria o mencionado como una necesidad clave invertir durante los procesos de escalamiento de tales intervenciones dentro de los países, ¿verdad? Entonces, en términos de prioridades relacionadas al ambiente propicio, fue necesario mencionar que los actores incluyeron el impulsar el empoderamiento y la responsabilidad institucional de varios sectores. Y aquí es importante incluyendo la sociedad civil. Esto para motivar el alto nivel interés político para invertir en tales acciones durante la ventana de los 1000 días. Hay que fomentar, fue una necesidad, políticas que articulen las acciones de los primeros 1000 días con organismos no gubernamentales y en algunos de los países mencionaron hasta incluso con la empresa privada. Muy importante el movimiento de fomento para la nutrición. Solo 4 países hasta el año 2021 están incluidos dentro de esta estrategia. Es muy importante resaltar que esta estrategia es relevante para poner en agenda las últimas actualizaciones en términos de mejores estrategias o canales para potenciar el impacto de las intervenciones durante los 1000 días. Muy importante tomar en cuenta la información fue de este monitoreo o de esta valoración de implementación de acciones fue recolectada en el año 2019, un año pre-COVID, y como la mayoría de nosotros ya reconocemos y hemos sido informados, esto tiene implicaciones importantes porque todos los sistemas, tanto alimentarios, económicos, de protección social, tuvieron un colapso o fueron limitados, ¿verdad? Especialmente para proveer una mejor cobertura. Y en particular la situación en los servicios de salud durante la emergencia sanitaria impactó, ¿verdad?, negativamente. Ya se habla
de más de un 30% de un impacto negativo que ha tenido en la baja de coberturas, especialmente en intervenciones esenciales materno-infantiles. Y este impacto pues tiene un efecto muy elevado en países como los de la región del sistema de integración SICA. Este trabajo, pues por supuesto, está constituido por un equipo aquí de dirección dentro del instituto, los informantes claves de cada uno de los países, nuestro profundo agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Wilton Pérez, por esta valiosísima información. También muchas gracias nuevamente a los invitados, a los panelistas, a la audiencia que se mantiene, que pregunta, que está inquieta, que saluda la Universidad Autónoma de Honduras. Hay muchos estudiantes de nutrición conectados de Nicaragua, de Panamá, de Costa Rica, de Bolivia, de El Salvador, de Aguascalientes y Monterrey, México, de la República Dominicana, de Guatemala, de Ecuador, instituciones como la CISCA, un saludo, de la OPS, Guatemala también, saludos. Así es que continuamos. El logro de los Objetivos Mundiales de Nutrición de aquí a 2025 es todo un desafío para muchos países de todas las regiones del mundo. Por lo tanto, existe en la comunidad de la nutrición la inquietud sobre cómo avanzar y lograr acercarnos a las metas nutricionales. En esta ocasión, la doctora Mónica Mazariegos reflexiona sobre este tema y nos comparte la ponencia Cómo avanzar para alcanzar las metas nutricionales en la región de Centroamérica y República Dominicana. Una agenda de acción. Mónica Mazariegos es doctora en Ciencias en Nutrición Poblacional. Su trabajo se ha enfocado en la epidemiología de todas las formas de la malnutrición, el diseño y evaluación de programas y políticas para mejorar la nutrición poblacional, la nutrición materno-infantil, la epidemiología del embarazo, factores reproductivos, lactancia materna y la identificación de factores de riesgo para el desarrollo de obesidad y diabetes. Cuenta con más de 15 publicaciones en revistas científicas internacionales. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas, CIPEC. Bienvenida, doctora Mónica Mazariegos. Escuchamos su ponencia. Gracias, América. Buenos días. Solo un favor, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla? Que no puedo poner mi... ¿Cómo estoy compartiendo pantalla? No puedo compartir mi pantalla todavía. Vamos a pedir a asistencia, Lucky. Por favor, Wilton. Un segundo, Compartir la pantalla. Gracias. Gracias. Listo, muchas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy, que desde el INCAP compartamos el trabajo que hemos estado realizando para evaluar la implementación de programas y políticas nutricionales en el marco de los primeros 1000 días de vida. Y en este momento compartir con ustedes las oportunidades que hemos identificado en cómo hacer para avanzar y acercarnos a las metas nutricionales en la región. Ya vimos anteriormente que estamos bastante lejos de alcanzarlas y realmente tenemos solamente una década más, menos de una década para alcanzarnos. Muy rápidamente, recordar lo que ya había hablado Giovanna, las metas globales en nutrición que estaban pautadas para el 2025 fueron ampliadas para alcanzarlas al 2030 y algunas de ellas, 4 de las 6, fueron modificadas. Los cambios son en el retraso del crecimiento, donde se amplía el reducir a un 50% el retraso del crecimiento. La meta de emaciación y de sobrepeso en niños se requiere reducir y mantenerla por debajo del 3% y aumentar el porcentaje de niños que reciben lactancia materna exclusiva. Esta conversación se dio a raíz del 2018, donde la comunidad internacional vio que estábamos acercándonos a las metas
2025 y que también estaban las metas sobre desarrollo sostenible 2030 y surgió la necesidad de armonizarlas y extender la fecha para que todos estemos dirigidos bajo una misma meta. Estas metas, aunque se haya ampliado el tiempo, son muy desafiantes, particularmente la del retraso del crecimiento. Para alcanzar la meta en 2030 significa que los países que tienen una alta carga en retraso del crecimiento tuvieran que tener una disminución de la prevalencia de 4% anuales. En los países que se han visto exitosos en disminuir el retraso del crecimiento, la disminución promedio ha sido de 1 punto porcentual y se ha llegado al máximo de 2.5 a 2.6 puntos porcentuales por año. Entonces, algunas son muy desafiantes para lograrlas alcanzar. Y aunque el caso para la inversión en nutrición es muy sólido, es muy fuerte, ya conocemos la evidencia que respalda el por qué es importante invertir en la nutrición, en mejorar la nutrición en los primeros 1000 días, aún tenemos muchas brechas para realizar intervenciones y programas nutricionales que nos permitan mejorar el estado nutricional. Una de ellas es el presupuesto. No tenemos presupuestos óptimos y también enfrentamos complejidades en el término de implementación de lo que ya sabemos que funciona. Un estudio reciente del Banco Mundial se estimó que para poder alcanzar por lo menos 4 de las 6 metas nutricionales enfocadas en retraso en talla, anemia, lactancia y emaciación, se requieren fondos adicionales de $70.000 millones en un periodo de 10 años para poder cumplir con estas metas. Esto significa en promedio un poco más de $10 por niño. El hacer esta inversión económica y acercarnos a las metas nutricionales se vería traducido en evitar 65 millones de casos de retraso en crecimiento, 265 millones de casos prevenidos de anemia en mujeres. Significaría también tener a más de 105 millones de niños recibiendo lactancia materna exclusiva y tener tratamiento para 91 millones de niños que tienen o van a desarrollar desnutrición aguda severa. El invertir y alcanzar en estas 4 metas nutricionales se traduciría también en al menos 3.7 millones de muertes evitadas. Y sabemos que nuestros países son escasos en recursos, pero es muy importante abogar por la inversión en nutrición, sobre todo porque todas las formas de la malnutrición cuestan a la economía mundial 3.5 trillones anuales, lo que significa un promedio de $500 por persona. Si vemos lo que implica el tratamiento contra lo que implicaría en la prevención, que es mucho menor, perdón. Y esa estimación de recursos financieros que se necesitaban para acercarnos a las metas nutricionales fueron estimadas prepandemia. Ahora sabemos que la pandemia COVID está exacerbando todas las formas de malnutrición y nuevas estimaciones, ya nos hablaba Giovanna un poco de esto, nuevas estimaciones mostraron un escenario pesimista a finales del próximo año. Podríamos tener casi más casos adicionales de 2 millones de niños con emaciación, casi 4 millones más de niños con retraso en el crecimiento y cerca de 5 millones más de mujeres con anemia. Las estimaciones muestran que vamos a requerir una inversión adicional de 1.7 mil millones adicionales a los 70.000 millones que ya se estimaron que necesitamos para acercarnos a las metas nutricionales. Análisis importante también derivados de este estudio muestran cuáles son las intervenciones en que se necesita aumentar el presupuesto debido a que podrían tener implicaciones importantes en la disminución de los efectos negativos de la pandemia en nutrición. Las intervenciones que se identifican como la que es necesario aumentar, tanto el presupuesto para que se implementen son la alimentación complementaria, la consejería en lactancia materna y también presupuesto suficiente para atender la desnutrición aguda, moderada y severa. Y si bien en nuestros países, como he dicho antes, los presupuestos pueden ser muy limitados, es muy importante abogar
porque reconocer y que todos los tomadores de decisiones sepan que la inversión en nutrición obtienen resultados muy favorables en comparación con otras inversiones que se hacen en salud y educación, y sobre todo conocer cuál es el retorno de inversión, no solo en salud, como les mostré antes en los casos evitados, sino también el retorno económico que nos va a tener invertir en nutrición. Aquí les muestro 4 inversiones que son altamente rentables. Por cada dólar que se invierte para prevenir el retraso del crecimiento, tenemos $11 en retorno de inversión. Y la estrategia que es más costo efectiva es la lactancia materna exclusiva. Por cada dólar que se invierte en intervenciones para aumentar las prevalencias de lactancia materna exclusiva, el retorno de inversión es de $35. Entonces es importante conocer estos datos porque cada país puede ir identificando cuáles son las estrategias en las que puede invertir más y sobre todo cuáles son las que les van a traer el máximo de beneficios, tanto en salud como en economía. Invertir en nutrición maximiza la rentabilidad de acciones de desarrollo y sientan las bases de éxito de las inversiones en otros sectores. Aquí solo quiero darles un ejemplo muy rápidamente de lo que significaría alcanzar en términos económicos la meta en reducción de retraso del crecimiento. Las estimaciones muestran que alcanzar esta meta en retraso del crecimiento se va a obtener a nivel internacional un retorno de inversión de hasta $417 mil millones en beneficios económicos. Ya conocemos mucho cuáles los mecanismos por el cuales invertir en nutrición aumenta a largo plazo la productividad en los adultos, también mejora los ingresos y por ende va a mejorar la economía de los países. Alcanzar estas por lo menos 4 de las 6 metas globales en nutrición va a tener muy buen retorno de inversión tanto en salud como en economía de nuestros países. Pero ¿qué pasa actualmente? Y aquí quiero enseñarles unos datos de caso de Guatemala. La asignación presupuestaria son desiguales y son insuficientes para todos los sectores. Aquí les muestro un histórico de asignación presupuestaria desde el año 2013 a 2018 en Guatemala y podemos ver que la asignación presupuestaria se destina en mayor proporción al sector salud y en una menor proporción o ninguna en absoluto se destina a intervenciones desarrolladas en otros sectores. Ya veíamos antes en los ejemplos que nos compartió Wilton cómo las intervenciones específicas a nivel de la región mostraban un alto grado de implementación y las que se quedaban un poco más mermadas en su implementación eran las intervenciones con efectos indirectos en nutrición o las que se entregan fuera del sector de salud. Además de bajas asignaciones presupuestarias, hay una mala calidad del gasto público y no hay una cultura de rendición de cuentas. El que se enfoque en la asignación presupuestaria solo un tipo de sectores es muy importante, ya que evidencia ha mostrado que las intervenciones específicas de la nutrición solo pueden reducir una pequeña fracción de la carga del retraso del crecimiento. Incluso si las 10 intervenciones específicas de la nutrición que se entregan directamente en el sector salud fueran ampliadas a un 90% su cobertura, la prevalencia de retraso del crecimiento se reduciría solamente en un 20%. Y quiero ahondar más en esto mostrándoles un ejemplo de un análisis que participamos en incap.com Cucucahuac. Este análisis fue liderado por ellos y nosotros modelamos el impacto de un programa en Guatemala enfocado en la reducción de la prevalencia del retraso en el crecimiento. Modelamos el impacto que podría tener la gran cruzada por la nutrición en 4 escenarios diferentes, pero voy a enfocarme para efectos de lo que les hablaba de las intervenciones específicas en el impacto, en el escenario, por favor vean en la línea azul, le llamamos el escenario aspiracional, que consistía en modelar qué pasaría si todas las intervenciones directas de la nutrición consideradas en este programa alcanzan una meta, una cobertura del 90% para el año 2024. Vemos que en términos de cambio relativo para el 2024 habría una reducción relativa al retraso del crecimiento del 4.7% y si extendemos al 2030 para alinearlo con las metas globales en nutrición,
alcanzaríamos una reducción relativa del 8.8%. Como ven, lo que nosotros modelamos y obtuvimos en esto es mucho más bajo del 20% que se ha dicho en la literatura. Es posible que los diferentes contextos en los países, también el inicio de los indicadores de donde se considera el basal son muy diferentes en los países y esto hace que haya mucha heterogeneidad. Algo importante considerar es también cuando nosotros modelamos este impacto de aumento de cobertura en intervenciones específicas a la nutrición, también evaluamos cuál es la contribución de cada una de ellas a la reducción del retraso en el crecimiento. Es importante mencionar que en el contexto local, específicamente para Guatemala, encontramos que las intervenciones dirigidas a mejorar la alimentación complementaria contribuirían a más del 50% en la reducción del retraso en el crecimiento. Y aquí muestro por qué entonces va a ser importante asignar presupuesto y mejorar la implementación no solo de las intervenciones específicas, porque su contribución para la reducción del retraso del crecimiento no es suficiente, y les quiero mostrar ejemplos que se han evaluado de países que han sido exitosos en disminuir el retraso del crecimiento y cómo las acciones que se dan fuera del sector salud contribuyen muy significativamente a reducir el retraso del crecimiento. Se evaluaron países que han tenido buena disminución a lo largo de los últimos años y en esta se encontró que las intervenciones indirectas, las sensibles a la nutrición, contribuyeron con aproximadamente la reducción total del retraso en el crecimiento. Esto justifica aún más la implementación de políticas multisectoriales necesarias para abordar los determinantes estructurales del retraso del crecimiento y de la implementación simultánea de intervenciones que se entregan tanto dentro del sector salud como fuera del sector salud. Para cerrar esta primera parte de cuáles son nuestras oportunidades para acercarnos a las metas en nutrición, quiero resaltar estos mensajes importantes. Uno es contar con un presupuesto óptimo a todos los ministerios que tienen responsabilidades para la atención de todas las formas de la malnutrición, para permitir que haya una buena implementación en todos los sectores, tanto en las intervenciones que se entregan dentro del sector salud como fuera de este. Importante establecer una partida presupuestaria para los programas, identificar las metas de financiación de dichos programas y tener una cultura de rendición de cuentas para poder aumentar la eficiencia. Y también que haya una transparencia óptima en el uso de los recursos. Ahora quiero hablar de otras oportunidades que tenemos para acercarnos a alcanzar las metas en nutrición. Es muy importante que mejoremos la cultura de evaluación de las intervenciones y programas nutricionales. Al referir evaluación me refiero tanto a evaluación de diseño, de monitoreo, como de impacto de las intervenciones nutricionales y poner en funcionamiento un enfoque de doble propósito. Y ahora voy a mostrarles algunos casos, algunas lecciones que hemos aprendido de por qué es importante evaluar y hacer un rediseño de algunas intervenciones. El primer ejemplo que les quiero mostrar es de la evidencia proveniente de Guatemala. Ya es bien sabido que una suplementación durante el embarazo y la primera infancia alta en proteínas y energía mejoró la nutrición y el crecimiento en la primera infancia y se ha visto que ha tenido muchos efectos positivos a largo plazo a lo largo de la vida, tanto en desarrollo cognitivo como un mejor rendimiento escolar y mayor productividad económica. Sin embargo, se ha visto en los últimos análisis que se han hecho en los participantes de esta cohorte es que se vio que en la edad adulta las personas que recibieron el suplemento en edades tempranas ya tenían un mayor índice de masa corporal, también mayor grasa corporal y adiposidad central en comparación con las personas que recibieron el suplemento control, que era bajo en energía y sin proteínas. Es importante evaluar estas intervenciones porque tenemos que estar muy atentos de efectos potencialmente adversos que pudieran tener las intervenciones que se implementan. En este caso es una evidencia muy importante para empezar a pensar
¿Qué pasa con estas personas que son suplementadas en la vida temprana, pero que luego en la edad adulta ya se enfrentan a ambientes obesogénicos que pudieran afectar los riesgos cardiometabólicos? Es por esto que los programas de suplementación nutricional deben considerar las consecuencias potencialmente mixtas o los efectos serios que no son voluntarios, por supuesto, pero que podrían tener para la salud cardiometabólica ya en la edad adulta. Otro ejemplo que quiero mostrar es qué ha pasado con los programas de transferencias condicionadas en otros países. Es muy bien sabido que los programas de protección social son muy importantes y efectivos para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. Sin embargo, también en los últimos años también ya se ha documentado cómo algunos de estos programas de protección social han tenido efectos negativos involuntarios, sobre todo relacionados con perjudicar o disminuir la calidad de la dieta y elevar el riesgo de sobrepeso y obesidad, acelerando una ganancia rápida de peso. Estos efectos parecen que pueden deberse por dos vías. Uno, porque los programas proporcionan alimentos ricos en nutrientes críticos, u otra porque al mejorar la capacidad adquisitiva, las familias pueden adquirir este tipo de alimentos en mayor proporción. Aquí les muestro un ejemplo, el caso de México, donde el programa de transferencias monetarias condicionadas, oportunidades, ha sido muy exitoso en la reducción del retraso en el crecimiento en el país, pero los beneficiarios de este programa de oportunidades, en las mujeres también se observó una ganancia excesiva de peso en mujeres de áreas urbanas. También evidencia de México muestra cómo beneficiarios del programa de apoyo alimentario, en ellos se aumentó la ingesta total de energía, bueno, en una población de que por sí ya consumían exceso de energía al inicio del estudio, pero es importante la evaluación para darnos cuenta de los posibles efectos no deseados que pueden tener las intervenciones. Otro ejemplo importante proviene de evidencia de Guatemala, en donde un programa de asistencia alimentaria que proporcionaba raciones de alimentos a madres y niños durante la ventana de oportunidad de los 1000 días fue muy exitoso en la reducción del retraso en el crecimiento, pero se asoció con que las mujeres tuvieran mayor retención de peso posparto. A los 24 meses después del parto, las mujeres que fueron beneficiarias de ese programa tenían una ganancia de peso mucho mayor con el grupo control. De ahí nace entonces la importancia de evaluar las intervenciones nutricionales, evaluar el daño potencial de las intervenciones existentes, y cuando me refiero a poner en función un enfoque de doble propósito es porque tenemos la oportunidad de rediseñarlas y tratar de que al abordar una forma de malnutrición no estemos exacerbando alguna otra. Si no podemos atender dos formas o varias formas de malnutrición simultáneamente, lo que tenemos que estar seguros es que al abordar una, no ponemos en riesgo o exacerbamos alguna otra. Para poner en función este enfoque de doble propósito, va a ser necesario tener cambios en la gobernanza, también en el financiamiento, como ya mostraba antes, y el desarrollo de las capacidades del personal. Es muy importante que desde que se diseñen las evaluaciones, se considere en ellas que hayan evaluaciones tanto de diseño, de implementación y de impacto para tener esta oportunidad de rediseñar donde sea necesario hacerlo. Ya para cerrar, quiero dejarlos con estas reflexiones. Va a ser muy importante entonces redoblar nuestros esfuerzos para avanzar y acercarnos a las metas globales en nutrición y mejorar el estado de salud y nutrición en los primeros 1000 días. Para esto será muy importante contar con el financiamiento oportuno a todos los ministerios con responsabilidades para la atención de todas las formas de malnutrición. Esto va a permitir que haya una implementación de intervenciones adecuada. Esto me refiero a que tengan tanto una buena cobertura como sean de buena calidad en todos los sectores. Va a ser muy importante utilizar herramientas que permitan estimar costos e impacto potencial local. Ya Giovanna nos mostraba antes la herramienta, la Track Tool, para poder monitorear cómo está cada uno de nuestros países en cuanto a términos de acercarnos a las metas nutricionales. También hay otra herramienta, Optimal Nutrition, que permite estimar los costos de implementar diferentes intervenciones y cuáles podría ser el impacto tanto económico como en retorno en salud de implementar intervenciones. También ya les mostré el retorno de inversión que tienen las diferentes
intervenciones nutricionales. Entonces, es importante que cada país utilice todas las herramientas que están disponibles para desarrollar el caso de la situación local y que los tomadores de decisiones, valga la redundancia, tomen las decisiones en base a con base en los datos locales. Va a ser muy importante también trabajar mucho en ciencia de la implementación. Nosotros ya conocemos qué es lo que se debe hacer, pero tenemos mucho problema en la implementación. Es muy importante entender e identificar cuáles son esos cuellos de botella que dificultan la implementación de las intervenciones. Tenemos que aprender más sobre cómo unir disciplinas y también las fronteras sectoriales. Y por último, ya les hablaba sobre la importancia de evaluar los programas y las intervenciones alimentarias y poner en marcha el funcionamiento con un enfoque de doble propósito. Muchas gracias por su atención. Les dejo mis datos de contacto por cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, doctora Mónica Mazariegos, por su valiosa exposición. Agradecemos las ponencias de los investigadores Giovanna Gatica, Wilton Pérez y Mónica Mazariegos y la atención que ha prestado nuestra apreciable audiencia. Tenemos el agrado de anunciarles que los informes de los países que documentan el grado de implementación de políticas, programas e intervenciones nutricionales durante la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días de vida en Centroamérica y República Dominicana quedan a disposición de ustedes desde este momento en el enlace que aparecerá en este momento en el chat. Compañeros, se lo están colocando. Luego encontrarán esa información en la página del INCAP, www.incap.int, y en redes sociales. Por favor, avísenme si se han colocado el enlace. América, ¿Sí? Muy bien, está colocado aquí en el chat de Zoom y también se está publicando en este momento aquí está en Facebook. Lo encuentran en Facebook Live. Esperamos que este trabajo e informes constituyan el punto de partida para monitorear y comparar avances en la implementación de políticas y programas nutricionales en los países de la región. Léanlos, analicen la información, compartan con sus colegas. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias.